Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido. Durante todo su ministerio, Isaías habló sobre un poderoso libertador. Esas profecías deben haber sido especialmente preciadas para los israelitas siglos después. Cuando se hallaban en cautiverio en Babilonia. Alguien que pudiera derribar los muros de Babilonia sería un poderoso conquistador, sin duda. No obstante, esa no es la clase de Mesías que Isaías describe en los capítulos 52 y 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Al enviar a un libertador tan inesperado, Dios nos ha enseñado acerca de la verdadera liberación, a fin de salvarnos de la opresión y la aflicción. Dios envió a aquel que fue oprimido y afligido, aunque algunos esperaban un león. Él envió un cordero. Ciertamente los caminos de Dios no son nuestros caminos. Jesucristo nos libera no solo abriendo la cárcel, sino al ocupar nuestro lugar en ella. Nos rescata de nuestras cadenas de enfermedades y dolores, al llevarlas Él mismo. No nos salva a la distancia. Él sufre con nosotros en un acto de misericordia eterna, que no se quitará de ti. Hola, bienvenidos a Ven Sígueme con Salomón Aicho. Hoy vamos a estudiar el libro de Isaías, capítulos 50 al 57, titulado, de acuerdo al manual de Ven Sígueme, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a la clase de hoy día, ¿sí? Y damos inicio con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas de nuestras enfermedades y dolores que el Salvador lleva en nuestro lugar? Que podamos dar respuesta y meditarlas. Al final de la clase van a poder responder esto con mayor nitidez, voluntad, porque habremos analizado y comentado los pasajes que nos van a llevar a poder responder con mucho amor esta pregunta. Muy bien, entonces damos inicio al tema de hoy. Jesucristo tomó sobre sí mis pecados y enfermedades. Veamos un video que resume en una parte lo que hizo Isaías en el Antiguo Testamento hace miles de años atrás, y como profetizó
la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aún la segunda venida. Veamos el video. Isaías el profeta. Profecías acerca del Señor Jesucristo. Los israelitas habían sido conquistados muchas veces y deseaban que Jehová los protegiera. Un día en el templo, el Señor llamó a un hombre llamado Isaías para que enseñara al pueblo acerca de la venida de Jesucristo. Isaías amaba al pueblo y les enseñó sobre la manera en que Cristo podía salvarlos. Isaías aprendió que Jesucristo vendría un día para salvar a su pueblo del pecado, pero no todos lo reconocerían como su Salvador. Isaías estaba muy triste porque sabía que muchas personas no creerían en Jesucristo. Pero Isaías también profetizó sobre la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo regresaría y sería el Rey de toda la tierra. Vendría de nuevo y cumpliría el plan de su Padre al traer bondad y paz para siempre. Isaías dijo que todos sabrían que Jesucristo es su Salvador. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos visto un corto de dibujos animados como una introducción a la clase de hoy día. Muy bien, quiero hacernos una pregunta y que podamos dar respuesta. ¿En qué ocasiones podría una persona sentirse tentada a decir: nadie comprende lo que estoy pasando? Nadie comprende lo que estoy pasando. Realmente creo que en algunas oportunidades nosotros lo hemos hecho. En muchas oportunidades nadie me comprende. Hay una persona que pasó por todas nuestras pruebas, aflicciones, dolores, enfermedades. Las pasó, las sintió, las vivió. Esa persona es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Veamos entonces lo que dice Isaías. Vamos a estudiar en especial Isaías 53. Nos vamos a dedicar a estudiar este capítulo 53, que tiene que ver mucho con la pregunta que hemos hecho al principio. Muy bien, en el verso 1 nos dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En los tiempos de Jerusalén, ¿quién creyó el mensaje? Veamos lo que dice en Juan capítulo 12 del 37 al 38. Nos dice así. Verso 37. Pero a pesar de haber hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él. ¿Y por qué creen que no creían en él, a pesar de estar viendo con sus ojos los milagros? Ciegos que veían, cojos que no habían caminado en su vida, saltaban y brincaban y corrían y caminaban. Leprosos que jamás habían sanado en un momento, en solo segundos o minutos estaban completamente sanados. Sordos que oían, paralíticos que caminaban y saltaban, manos tullidas como muerto. De pronto comenzó a vivificarse. Muertos que resucitaban.
A pesar de haber hecho tantos milagros nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no creían en Él. Como en esos tiempos. Muchos no creen que el Salvador Jesucristo ha restaurado su iglesia en estos los últimos días. No lo creen. A pesar que tenemos el milagro de tener otro testamento de Jesucristo, que solo si se preocuparían un poquito en leerlo, en tomarle atención a ese milagro del libro de Mormón, y preguntaran al Padre en el nombre de Cristo si es verdadero ese libro Mormón que han leído, sabrían con toda naturaleza. Pero no lo hacen. En el verso 38 nos dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo. Isaías ya lo había dicho: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo del Señor se reveló a muchos, pero no creyeron, salvo los 12 apóstoles y algunas personas más. Proseguimos. Versículo 2. Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Y cuando le veamos no habrá en él atractivo para que le deseemos. ¿Qué significa raíz? Como raíz de tierra seca. Porque los israelitas en ese tiempo estaban pasando por una sequía espiritual o una apostasía. No reconocieron a su creador, al Dios de Israel que vino entre ellos. No reconocieron al gran yo soy, al Jehová de los ejércitos, el que lo había defendido y bendecido por mucho tiempo, al que le había dado victorias sobre sus enemigos. No le reconocieron a pesar de que estaba escrito en Isaías y otros profetas. El segundo de Nefi nos aclara un poquito. Capítulo 10, versículo del 3 al 5. Por tanto, como os dije, debe ser menester que Cristo, pues anoche me dijo el ángel que ese sería su nombre. Aquí estaba hablando el Nefi, el profeta Nefi, al pueblo, a su pueblo, los nefitas. Pues anoche me dijo el ángel que ese sería su nombre, Cristo. Venga entre los judíos, entre aquellos que son de los más inicuos del mundo, y ellos lo crucificarán, porque así conviene a nuestro Dios, y no hay ninguna otra nación sobre la tierra que crucificaría a su Dios. Verso 4. Porque si se efectuasen entre otras naciones los grandes milagros, se arrepentirían y sabrían que Él es su Dios. Mas a causa de supercherías sacerdotales e iniquidades, los de Jerusalén endurecerán su cerviz contra Él para que sea crucificado. Hoy estamos viviendo igual a que hace 2000 años, entre supercherías sacerdotales e iniquidades. Casi toda la población mundial prefiere creer las supercherías sacerdotales y las iniquidades
Aún los miembros de la iglesia siguen programas que son destructivas para la mente de un siervo del Señor. Prefieren escuchar al mundo y prefieren seguir al mundo. Aplauden a los del mundo y apenas escuchan al profeta del Señor en estos tiempos. Y muchos, quiero incluirme, lo hacemos por costumbre, escuchamos las conferencias generales que nos entran por aquí y salen inmediatamente por allá. Y no lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha absorbido casi completamente. El trabajo y el mundo nos ha absorbido. Nos afanamos mucho por las cosas del mundo. Vivimos preocupados por las cosas que suceden en el mundo y a nuestro alrededor. Escuchar el sublime mensaje del Señor que transmite a través de su profeta o de siervos escogidos por el Señor en este tiempo. Muchos no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo porque tendríamos que obedecer los mandamientos de Dios a cabalidad, con exactitud. Podríamos decir que gran parte de miembros y no miembros andamos tibio. Hay que reflexionar y meditar sobre el caso. El Señor nos prefiere fríos o calientes, pero no tibios. El Señor ha dicho, a los tibios los vomitaré. No podemos estar con un pie aquí en Sión y otro pie en la Babilonia. A satisfacer al Dios de la Babilonia, al Dios de Israel. No podemos. Sí, es cierto. A veces tenemos que estar luchando, pero nuestro pie debe estar y seguir a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Es decisión de seguir, servir al Señor, nuestro Salvador. Posiblemente tengamos tropiezos en el camino. Algunas piedras que posiblemente hasta nos hagan caer al suelo, pero debemos levantarnos recordando a Pedro cuando se cayó por falta de fe, se hundió en el agua y le dijo al Señor, Señor, sálvame. Está bien. Y si cometemos algunas cosas, inmediatamente arrepentirnos. En el mismo versículo, ¿qué significa? No hay parecer en él ni hermosura, y cuando le veamos, no habrá en él atractivo para que le deseemos. El presidente Joseph Fielding Smith nos dijo al respecto: no había en Jesús nada que sirviese para que la gente lo notase especialmente. En su aspecto era como los hombres, y así está expresado aquí por el profeta, que no tenía parecer ni hermosura
Esto es, que no se distinguía, no era tan diferente de los demás, como para que la gente lo reconociese como el Hijo de Dios. Él se mostró como un mortal, un hombre simple, que no tenía distinción. Era la misma talla que todos, el mismo tez o las mismas ropas que usaban, el mismo cabello largo, porque usaban cabello largo y su barba. Sus apóstoles y todos podrían decir, aparecerse todos. Versículo 3. Estamos en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Al respecto, Mateo, en el capítulo 26, versos 67 y 68 nos dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Se burlaban de él. Isaías lo profetizó, diciendo: despreciado y desechado entre los hombres. Estas cosas le hicieron al Dios de Israel, a su Creador. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. ¿De quién son las aflicciones y enfermedades que soportó Jesucristo? ¿De quién son las aflicciones y enfermedades que soportó el Señor? El elder David Albernaz nos dijo: no hay dolor físico, no hay herida espiritual, no hay angustia de alma, pena, enfermedad ni debilidad que ustedes y yo afrontemos en la vida terrenal que el Salvador no haya experimentado primero. En un momento de debilidad quizá clamemos: nadie sabe lo que se siente, nadie entiende, o nadie me entiende. Pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno, y gracias a su infinito y eterno sacrificio, tiene perfecta empatía y nos puede extender su brazo de misericordia. Él puede tendernos la mano, conmovernos, socorrernos, sanarnos y fortalecernos. Verso 5. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Qué doctrina podríamos aprender de este versículo? Cuando dijo Isaías, sufrió. Él sufrió por nosotros. Al respecto, el presidente James Faust dijo:
¿Qué doctrina? Jesucristo sufrió por las transgresiones y las iniquidades de todos a fin de que podamos ser perdonados y sanados. Jesucristo sufrió por nosotros a fin de que podamos ser perdonados y sanados. Presidente Faust dijo: sufrió tanto dolor, una angustia indescriptible y una tortura inaguantable por causa nuestra. Su terrible sufrimiento en el jardín de Getsemaní hizo que sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Nadie ha sufrido jamás lo que él ha padecido. Nadie ha sufrido jamás lo que él padeció. Verso 6. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se ha apartado por su propio camino. Mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Jehová, el Señor Jesucristo, cargó en él todas nuestras iniquidades. Él lo llevó. Verso 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Así no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la declarará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. Fue herido por nuestras transgresiones. Verso 9. Y él dispuso con los inicuos su sepultura, y con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su alma como ofrenda por la culpa, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová prosperará en su mano. ¿A quién vio Jesucristo a medida que consumaba la expiación? ¿A quién vio? A su linaje. ¿Quiénes son su linaje? Nos dice, la frase su linaje se refiere a aquellos que creen el testimonio de los profetas concerniente a la misión de Cristo como el Redentor. Todos los que creemos en Cristo, le obedecemos, le amamos, guardamos sus mandamientos, somos su linaje. Y Él prolongará nuestros días, porque es su voluntad hacerlo. Que significa prolongar sus días y la vida eterna que nos dará a todos aquellos que somos de su linaje, que creemos en el testimonio de los profetas, que creemos en el Señor y Rey del universo, Jesucristo, Dios nuestro. Verso 11. Por la aflicción de su alma verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. ¿A quiénes justificará el Señor? A los que verdaderamente le seguimos y a los que guardamos los mandamientos como Él ha mandado. A los que hacemos el convenio
de servirlo para siempre mediante el bautismo, que es la puerta e ingreso al reino de Dios. No hay otra puerta, no hay otro camino, solo hay una puerta, Cristo, el Señor. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, e intercedido por los transgresores. ¿Qué recibiría Jesucristo como resultado de consumar la expiación? ¿Qué recibiría? Parte y botín. Se refiere a la herencia de vida eterna que Jesucristo ha recibido del Padre Celestial. Por ser obediente, ese era su premio, su parte y botín. Y la compartiría con los poderosos. ¿Y quiénes son los poderosos? Veamos en Doctrina y Convenio 76-69. Son hombres justos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Y su parte y su botín la compartirá con los poderosos. ¿Y quiénes son los poderosos? Los hombres justos hechos perfectos mediante Jesús. Que podamos perfeccionarnos en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Y Él vive. Y Él recompensará a sus discípulos fieles y leales con la vida eterna. Principio aprendido hasta aquí el día de hoy. Jesucristo tomó sobre sí mis pecados y enfermedades. Él tomó mis pecados y mis enfermedades. Él sufrió mis dolores. Él me conoce y conoce todos mis dolores. Entiende y comprende todas mis necesidades y mis dolores, mis pesares, mis temores. Él lo tomó sobre sí. Muchas gracias. Voy a terminar con mi testimonio. Queridos hermanos, hermanas, yo sé, queridos hermanos y hermanas, que tenemos un Padre Celestial que nos ama. Que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Es el Mesías prometido a Israel. Sin embargo, su pueblo, su propio pueblo, no lo reconoció, sino que le dio muerte. Ya resucitó y Él vive. Y Él es el gran Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. El protector de Israel, el Dios de Israel. Y Él tiene compasión con su pueblo de Israel. Él ama a Israel, a pesar de todo. Yo sé que un día ese pueblo de Israel se arrepentirá de lo que ha hecho. Y todos, por millones, en un solo día doblarán su rodilla y confesarán que Jesús es el Cristo y llorarán de arrepentimiento. Derramarán lágrimas de dolor por haberle negado tanto tiempo.
en un solo día se convertirán millones. Y el Señor los abrazará, los perdonará y los sanará. Y ese día está muy pronto a puertas. El Señor Jesucristo ha restaurado su iglesia para que tuviera santos que preparasen su camino, para que predicaran su evangelio por toda la tierra. Pocos están llegando a reconocer la iglesia del Señor, porque vivimos un mundo muy confuso. Dios nos conoce y Dios sabe. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y del gran amor que le tenemos. Él perdona nuestros pecados, nuestras debilidades que tenemos. Él es misericordioso cuando nos arrepentimos. Que podamos estar preparados para su gran venida. Que estemos listos para servirle. Siempre listos para servir al Señor de los ejércitos, al Dios de Israel, Jesucristo Señor nuestro. Dejo mi testimonio con mucho amor, diciéndoles que el Señor Jesús de Nazaret vive. Él ha resucitado y Él ha restaurado su iglesia en la tierra. Y está el reino de Dios aquí en la tierra, progresando a la manera del Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Ha sido un gozo poder estar hoy con ustedes. Ruego que el Señor les bendiga, les colme de bendiciones, según su fe en Él. Shalom. Que la paz reine en sus hogares. Que puedan este video compartirlo con los demás hermanos y hermanas. Necesitamos prepararnos y he encontrado de esta manera poder prepararme. Y al prepararme me preparo con ustedes. Y de esta manera predicamos el Evangelio de Jesucristo a nuestras propias almas que necesitan. Necesitamos llenar nuestras vasijas con el aceite que es el Espíritu Santo. Shalom. Nos vemos.